Bienvenidos a Libremente, un podcast de la ESI Hospital Carisma, donde hablar de salud mental es un acto de cuidado, valentía y transformación. Abrimos este espacio para reflexionar, aprender y derribar estigmas sobre las adicciones y el bienestar emocional. Hola y bienvenidos a Libremente, un podcast de la ESI Hospital Carisma, un espacio para hablar sobre lo que muchas veces callamos, salud mental, adicciones y cómo esto afecta nuestra vida diaria. Hoy nos acompaña Daniela Franco, ella es nuestra toxicóloga. Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos un poquito sobre ti, sobre lo que haces como toxicóloga y tu misión en la vida y en Carisma. Ok, bueno, para mí es un placer hoy estar acá con todos ustedes y contigo, Ana. Yo me llamo Daniela Franco, soy médica cirujana de la Universidad de Antioquia y soy toxicóloga clínica, pues especialista en toxicología clínica también de la Universidad de Antioquia. Como toxicóloga, pues la verdad, hago muchas cosas, ¿cierto? Uno podría trabajar desde farmacovigilancia hasta en tratamiento de intoxicaciones agudas, intoxicaciones ocupacionales, pero en este momento y mi misión en la vida son las adicciones. Ayudar, apoyar, acompañar, tratar y yo creo que darle mucho apoyo a estos pacientes que tienen trastornos por uso de sustancias. Bueno, Dani, la idea es que hoy hablemos un poquito de un tema que se nos vuelve muy común y es el consumo de alcohol, entendiendo que es una sustancia lícita, que la encontramos muy fácil y que es usual que la veamos en fiestas familiares, con amigos, en las reuniones que usualmente hacemos y que inicialmente lo vemos como un tema que es ocasional. Pero también hablemos de cuando ya no es tan ocasional, sino que ya se empieza a volver frecuente. ¿Cuál es la justa medida para decir, listo, realmente es un consumo ocasional o venga, ya esto me está generando una adicción o ya esto es de un uso muy frecuente que hay que ponerle pues como una alerta? Okay. Entonces, hablemos de eso, sobre el consumo de alcohol, sobre cómo como sociedad lo vamos haciendo parte de nuestra vida, pero que realmente nos trae muchas consecuencias a nivel físico, a nivel social y a nivel mental también. Bueno, digamos que con el alcohol es complicado a veces ese límite, porque como tú lo dices, es un uso, digamos, es una droga lícita, y no solamente lícita, sino que es la droga, es la sustancia psicoactiva más bien que más se usa pues en la sociedad. Los últimos datos que tenemos acá en Colombia es que hasta el 80%, un poquito más de la población consume alcohol. Y es altamente aceptado por la sociedad. Altamente aceptado por la sociedad a tal punto de que vos vas a una fiesta, vos salís con tus amigos y si te ofrecen una cerveza y decís que no, pues todo el mundo te va a decir que eso es un aburrido, que eso es un aguafiestas, ¿cierto? Es un consumo muy, muy, muy permitido en la sociedad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre tomarme una cerveza con mis amigos, ¿cierto? Que es algo socialmente permitido, a un uso nocivo, ¿cierto? A un patrón de dependencia? Ahí llega... digamos que en este momento hablamos de lo que es trastorno por uso de alcohol, ¿cierto? Pero ahí llegan como varias cosas. Decimos que un paciente tiene, digamos, un uso nocivo de alcohol, sobre todo cuando tiene usos que no tienen que ser diarios, no tienen que tener tolerancia, dependencia, abstinencia, que es algo que ahorita vamos a conversar, sino que es un consumo de alcohol que le hace daño. Entonces, puede ser un consumo de una vez al año, un consumo cada 6 meses, pero es un consumo de alcohol que le hace daño en su esfera física, en su esfera social, familiar, laboral, en su esfera mental. Entonces, ese paciente que toma una vez al año, pero que, por ejemplo, cuando toma se pone en situaciones de riesgo. Entonces, tomo y estando prendido, cojo la moto. Tomo y me meto a la piscina y tengo riesgo de ahogarme, ¿cierto? O bebo y el día que bebo le pego a mis hijos, a mi pareja, peleo, me pongo en situaciones de riesgo, discuto con otros, tomo y ya tengo una cirrosis. Bueno, Dani, ahí hay muchos ámbitos desde los cuales podemos abordar el alcohol, pero empecemos como lo más básico. ¿Qué hace el alcohol en nosotros, en nuestro cuerpo, que hace que nosotros lo consumamos con frecuencia o que tenga que estar presente en todas las reuniones, en todas las actividades que nosotros hacemos? Porque es muy habitual encontrarnos que, ay, listo, y hay fin de semana con los abuelos, listo, con los abuelos, pero también hay alcohol. O fin de semana con los amigos, listo, con los amigos, pero también hay alcohol. Entonces, siempre está presente. ¿Qué hace el alcohol en nosotros? Que hace que siempre, como que sea nuestra primera opción a la hora de tener una reunión o un encuentro social. Bueno, el alcohol es una sustancia que actúa como un depresor del sistema nervioso, es decir, del cerebro.
¿cierto? ¿Cómo así que depresor? Funciona ralentizando, volviendo más lentas las funciones del cerebro. ¿Qué parte del cerebro? Ahí viene el chiste, ¿cierto? Empezamos usualmente con los primeros grados de alcoholemia o con las primeras manifestaciones como de la intoxicación por el consumo de alcohol o del consumo de alcohol, es esa inhibición a nivel de la parte del cerebro que se encarga de mantenernos inhibidos. Entonces, inhibe la inhibición, ¿cierto? En condiciones normales, digamos, yo puedo tener ganas de hacer muchas cosas, pero hay una parte de mi cerebro que me dice, no, no hagas eso, no, no te montes a la mesa a bailar, o no, no hagas este espectáculo con tus compañeros de trabajo, o no, no te pongas en riesgo, no hay necesidad, vos te mantienes inhibido, ¿cierto? Eso es importante para los seres humanos. Y lo primero que hace el alcohol es inhibir, volver más lenta la función en esta parte que se encarga de mantenernos inhibidos. Pero no es lo único que hace, ¿cierto? Porque primero actúa ahí y después empieza a actuar en otras partes del cerebro que se encargan de otras cosas. Entonces, por ejemplo, del equilibrio. Entonces, ya cuando yo estoy un poquito más prendido, ya empiezo a caminar así con las piernas muy abiertas, ¿cierto? Empiezo a tener problemas en el equilibrio, ¿cierto? Empiezo también a tener alteraciones en la memoria, se me olvida lo que hice. Empiezo a tener problemas en el habla, empiezo a hablar mucho más enredado. Entonces yo cuando digo que tengo dependencia, cuando además de que el alcohol me afecta en todas las esferas de mi vida, o en varias esferas de mi vida, genero fenómenos de tolerancia y abstinencia. Entonces, ¿qué es la tolerancia? La tolerancia es que al principio, cuando te empezás a tomar los primeros tragos en tu vida, para embriagarte te tomabas una media de aguardiente. Y en este momento de la vida tenés que tomarte 1,5 litros para poder embriagarte. O tenés que tomar mucho más para sentir los mismos efectos que tenías antes. Ya lo mismo, el alcohol que te tomabas antes no te alcanza para sentir los mismos efectos. Lo que uno necesita para decir que un paciente tiene dependencia no solamente es esta afectación en las esferas de su vida, sino adicionalmente el hacer estos efectos de tolerancia en los que yo empiezo a tener que beber más para tener los mismos efectos que tenía al principio del consumo, y los fenómenos de abstinencia, en donde ya necesito el alcohol para sentirme bien. ¿Es normal o cómo le decimos a esas personas como, hey, acudan ayuda, entendiendo que yo me imagino que ellos también se asustan y les da, digamos, como temor decir, vení, es que estoy teniendo conflictos con el consumo de alcohol? Digamos que el trastorno por uso de alcohol es más común de lo que uno se imagina. Yo creo que mi invitación principal para todos los pacientes es, si usted siente que ha tratado de dejar de beber y no ha podido, si usted siente que la gente alrededor suyo le dice, hey, estás tomando mucho, ojo con el trago, o si usted siente que ha tratado de dejar de beber y en esas suspensiones del consumo tiene síntomas, busque ayuda. Busque ayuda, yo creo que es mi principal mensaje. El síndrome de abstinencia de alcohol no es una cosa sencilla de manejar, es una cosa que requiere un tratamiento multidisciplinario, que usualmente, por ejemplo, acá en Carisma lo vemos múltiples especialidades, especialista en farmacodependencia, psiquiatría, toxicología, psicología, o sea, lo vemos entre muchas personas. Yo les recomiendo, la verdad, es que no tengan miedo, no sientan vergüenza. El trastorno por uso de alcohol es una enfermedad y como enfermedad requiere un tratamiento, y el tratamiento se lo vamos a dar las personas que nos dedicamos a esto. Eso sí, búsquenla, porque el consumo de alcohol, tanto a corto, mediano y largo plazo, puede tener consecuencias muy graves para la salud. Bueno, Dani, yo creo que a nosotros también se nos dificulta un poco entender cuándo yo soy una persona que tiene un consumo social o cuándo soy una persona que está presentando una adicción, ¿cierto? Digamos, como hay unos estándares, hay, no sé, unas medidas o hay unos signos de alarma que me digan, vení, ves que estás sobrepasando lo socialmente aceptable, por decirlo de alguna forma. Pues Ana, la Organización Mundial de la Salud sí tiene unos valores. Ellos sí mencionan que, digamos, hay una cantidad de alcohol diaria y semanal por encima de la cual aumentan exponencialmente los riesgos de tener enfermedades graves asociadas al consumo de alcohol. Pero eso no significa que haya un valor seguro. Eso no significa que haya un valor a partir del cual o una cantidad de alcohol que yo me pueda tomar y que sea completamente segura para mí, ¿no? Digamos que sí, la OMS sí lanza unos valores. Ellos me mencionan 2 tragos diarios en mujeres,
pues 2 o más tragos diarios en mujeres como un consumo ya problemático, y en hombres 3 o más tragos diarios, y a la semana 7 o más tragos en mujeres y 14 o más tragos en hombres. Ellos dicen, a partir de ese valor aumenta muchísimo, muchísimo, muchísimo el riesgo de tener enfermedades. Es decir, que si usted es mujer y usted no toma en toda la semana, pero usted se toma una media de aguardiente el fin de semana, que son 12 tragos, ya usted tiene un uso que aumenta exponencialmente el riesgo de tener problemas asociados al consumo de alcohol, ¿cierto? O consecuencias negativas en su salud. Pero como te digo, eso no significa que un consumo inferior a esos valores no pueda ser problemático, porque hay gente que se toma 5 tragos, 4 tragos, pero con esos tragos coge la moto, lo que te contaba ahorita, o con esos tragos es problemática, pelea, o que consume alcohol pero tiene enfermedades cardíacas y no puede tomarse ni un trago, ¿cierto? O tiene enfermedades hepáticas y no debería tomarse ni un trago, o toma medicamentos y no debería tomar alcohol. Entonces digamos que sí existen unos valores a partir de los cuales me dicen, sí, aumentan mucho el riesgo de consecuencias para la salud, pero eso no significa que ese valor aplique para todo el mundo o que debajo de ese valor no hayan consecuencias negativas. Entonces, ¿qué es una medida estándar para todos los licores? Una medida estándar es lo que usualmente llamamos un trago, que acá en Colombia, eso cambia pues de país a país, pero acá en Colombia es de 10 a 14 gramos de alcohol. ¿Qué lo tienen? Usualmente 330 mililitros de cerveza, que es la botella pequeña. 150 mililitros de vino, que usualmente es una copa, 40, 45 mililitros de un destilado, es decir, un shot, ¿de qué? De aguardiente, de ron, de tequila, de vodka. Usualmente eso es lo que llamamos trago o bebida estándar, y en cuanto a si hay una u otra que sea más, que tenga más potencial de abuso o que genere más riesgos, pues digamos que el potencial de abuso con todas es similar, porque finalmente la dependencia se genera hacia el alcohol. Y todas estas bebidas tienen alcohol en diferentes concentraciones, pero finalmente termina siendo la misma cantidad. Pero sí hay unas que podrían ser más riesgosas. ¿Cuáles? Sobre todo las artesanales. No es lo mismo tomar aguardiente que tomar chirrinchi, chamber, ¿cierto? Guaropapa, ron jamaica. Es diferente, ¿por qué? Porque aumenta el riesgo de tener intoxicaciones por alcohol adulterado, intoxicaciones por metanol, que pueden llevar también pues, a convulsiones, muerte, secuelas en el sistema nervioso central, porque obviamente pues, estos lugares no tienen las mismas prevenciones con respecto a las fábricas gigantes de licor que están hechos para consumo humano, con respecto a la presencia de estas sustancias nocivas como el metanol en la presencia de los alcoholes. Y siguiendo esa misma línea, como decimos que, digamos que no a todos nos afecta en la misma forma, ¿cuáles son esas señales de alerta para yo decir, listo, yo puedo ser más propenso a generar una adicción de alcohol? Ok, pues bueno, pues factores de riesgo, digamos que hay muchos. Hay factores de riesgo personales, como el hecho de tener un antecedente de ya tener una dependencia de alguna sustancia. El tener un antecedente familiar. Si yo tengo un antecedente de que mi papá, mi abuelo, mi hermano, mi hijo ya tiene un problema con el alcohol o con alguna sustancia psicoactiva, yo tengo también más riesgo de tener un problema también o con el alcohol o con cualquier sustancia psicoactiva. Cuando uno tiene una enfermedad mental que está descompensada, que no está adecuadamente tratada, uno va a tratar de darle manejo con las herramientas que uno tiene. Entonces, si yo tengo una fobia social, o una depresión o un trastorno de ansiedad que no está adecuadamente tratado, digamos que voy a tender a buscar herramientas en estos consumos, y entre esos está el consumo de alcohol. Por eso las enfermedades mentales son un factor de riesgo para tener trastornos por uso de sustancias, entre esas de alcohol. Y además, si usted tiene una enfermedad mental y está tomando medicamentos para la enfermedad mental, hay un riesgo muy grande al tomar alcohol, y es que los medicamentos interactúen con el alcohol y pierdan efecto, o por el contrario, que aumentan el riesgo de toxicidad, tanto por el medicamento como por el alcohol. ¿Es posible decir que si yo empiezo a tener, digamos, como un uso abusivo del alcohol, también tengo, digamos, como una necesidad emocional o una dificultad mental que deba solucionar previa? ¿O no necesariamente uno debe estar relacionado con el otro? No necesariamente. Yo puedo tener un trastorno por uso de alcohol sin tener una enfermedad mental de base, pero sí es necesario hacer un tamizaje, porque a pesar de que no es necesario, es bastante frecuente. Entonces tienen que tamizarse enfermedades mentales, varias: trastorno afectivo bipolar, depresión, trastorno de ansiedad, fobia social, muchas enfermedades mentales. Ahora también hablábamos de cómo
determinadas sustancias estaban insertas como en nuestra sociedad, como algo normal. Y los mitos también que nos llevan a consumir determinadas sustancias. Entonces, no sé, que la cerveza produce, por ejemplo, en el caso de las mamás, más leche materna, o que 2 copas de vino al día son buenas para el corazón. Digamos que, ¿cómo se maneja esto? Realmente, ¿hasta qué punto es saludable el consumo de estas sustancias o realmente ya se convierte en un consumo nocivo? Estos mitos son bastante frecuentes. En cuanto a la lactancia materna y a la cerveza, es un mito demasiado extendido. Se ha desmentido completamente, y al contrario, el alcohol no solo no aumenta la producción de leche materna, la disminuye, y adicionalmente atraviesa la barrera, o sea, llega a leche materna. Es decir, que si usted bebe y alimenta a su bebé, le está dando a su bebé alcohol. Y el alcohol puede generar sedación, alteraciones en el sueño, alteraciones en el neurodesarrollo, obviamente en niños tan pequeños. O sea, no solamente no mejora la lactancia materna, sino que al contrario puede empeorar la salud del bebé. ¿Qué tan frecuente es que haya una muerte por consumo de alcohol? Eso es una muy buena pregunta. Como les expliqué ahorita, el alcohol actúa, pues él se concentra en todo el cuerpo y tiene efectos deleterios, pues negativos en todo el cuerpo, de forma aguda, sobre todo en el sistema nervioso central. Y como les dije, lo primero que pasa pues es esto de las áreas de la inhibición, pero no es lo único que pasa en el contexto agudo. De hecho, nosotros en el cerebro tenemos unos centros que son los centros de la respiración. Y el alcohol llega a esos centros de la respiración, solo que usualmente es el último lugar del cerebro al que llega en el consumo agudo. Entonces, los adultos, a medida que vamos bebiendo, vamos quedándonos dormidos, ¿cierto? Afectando las áreas de alerta antes de tener una depresión respiratoria o muerte por el consumo de alcohol. Es decir, que una persona que está altamente embriagada primero se queda dormida antes de tener concentraciones tan altas, ¿cierto? Sí, Como para morir. ¿Quiénes no? Esa es una pregunta. ¿Quiénes uno podría morir por una depresión respiratoria por alcohol? Sí. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, yo bebo tan rápido que no soy capaz de quedarme dormida antes de que el alcohol llegue a los centros respiratorios. Ahí está el famoso fondo blanco. El fondo blanco es una forma de morir por consumo de alcohol agudo, ¿cierto? En un fondo blanco uno podría hacer una depresión respiratoria y morir. O, por ejemplo, la ingesta combinada de alcohol con otras sustancias psicoactivas, sean tanto depresoras como estimulantes. Si vos bebes alcohol y en el consumo de alcohol, no sé, utilizas cocaína, tusi o lo más frecuente, que son las bebidas energizantes, pues probablemente estas sustancias van a afectar tu centro de alerta, te van a permitir durar mucho más tiempo despierto, pero el alcohol se va a seguir concentrando en el sistema nervioso central. Sin contar que también vas a tener efectos, además de nocivos de la combinación de las sustancias. Por ejemplo, la combinación de cocaína y alcohol es sumamente tóxica, no solo para el cerebro, sino también para el corazón. O por el otro lado, el tener ingesta combinada de alcohol con sedantes, alcohol con opioides, alcohol con benzodiazepinas, como el clonazepam, el lorazepam, el alprazolam, alcohol con medicamentos para dormir, que aumentan también el riesgo de depresión respiratoria y muerte. ¿Cuáles son esas consecuencias crónicas que nos deja el consumo de alcohol a largo plazo? El consumo de alcohol se ha asociado con muchísimas enfermedades, muchísimas. Las más conocidas, pues obviamente son las hepáticas, las del hígado, que pueden ir desde hígado graso hasta cirrosis y llegar incluso al cáncer de hígado y muerte por las enfermedades hepáticas, hasta demencias y enfermedades cardíacas y varios tipos de cáncer. El cáncer de mama, obviamente el cáncer de hígado, pues hay muchísimas enfermedades que se asocian evidentemente pues al consumo crónico de alcohol. ¿Qué tan real es que en los últimos años ha bajado, digamos, o si ha mermado el consumo de alcohol en las reuniones, pues, o en los jóvenes sobre todo? Estamos viendo tendencias en personas jóvenes, digamos, a utilizar otras sustancias psicoactivas diferentes al alcohol. A mí me parece pues espectacular que quiera celebrarse sin necesidad de consumir, y de hecho me parece no solamente pues muy chévere, sino muy interesante que las personas estén intentando vivir estas celebraciones en sus 5 sentidos. Pero me parece preocupante que a medida que va
disminuyendo el consumo, sobre todo en poblaciones jóvenes, del alcohol, está aumentando el consumo de otras sustancias, alucinógenos, estimulantes. Entonces creo que es algo que es para coger con pinzas. Dani, también vemos que está como tan inmerso en la sociedad el uso de alcohol como algo normal que finalmente incluso estigmatizamos ese al que no bebe. Es como, no, yo no voy a consumir. No, ¿cómo así? ¿Cómo no vas a consumir? No, es que tenés que tomar, no, es que tal cosa. ¿Por qué como sociedad llegamos a eso y pues qué debemos hacer en esos casos? Yo creo que ahí lo más importante es tomar conciencia. Tomar conciencia de que el alcohol es una sustancia tóxica y que las personas tienen todo el derecho de decidir no tomar. Es demasiado frecuente y es del día a día ver que si una persona no quiere beber, inmediatamente es tildada por los demás como aburrida, como aguafiestas, le toca inventar excusas, inventar que está tomando antibióticos, que está tomando medicamentos, que está enfermo y no puede beber. Y yo creo que acá es importante entender que así como el alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida en el país, y yo creo que en todo el mundo, el trastorno por uso de alcohol es una enfermedad bastante frecuente. Y la gente tiene derecho a decir no quiero beber y quiero vivir esta situación o esta fiesta o esto sin el consumo de alcohol. Listo, Dani. Muchas gracias por acompañarnos en Libremente, un podcast de salud mental de la ESI Hospital Carisma. Gracias a ustedes por invitarme, ha sido un placer. En los próximos episodios nos vemos para seguir hablando de consumo y sustancias adictivas y esas conductas que nos duelen, pero que al mismo tiempo nos reafirman que podemos salir adelante con tratamiento y acompañamiento médico. Porque hablar de lo que sentimos, de lo que vivimos, es un acto de valentía, pero también de amor con nosotros mismos. Creemos que hablar salva y escuchar también es sanar. Abrimos este espacio para reflexionar, aprender y derribar estigmas sobre las adicciones y el bienestar emocional. Un podcast de la ESI Hospital Carisma, donde hablar de salud mental es un acto de cuidado, valentía y transformación.